Buenos días, hermanos. La paz sea a vosotros, decía nuestro amado Salvador a sus discípulos. Hermanos, la cita bíblica de hoy, del día de hoy, la encontramos en el Salmo 119, 105, que dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en correlación con esa cita bíblica, también quiero dar otras dos citas. La otra cita, la segunda cita, la encontramos en el libro del apóstol Juan, San Juan 17:17, que dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también la tercera cita que quiero darles para el día de hoy, tres citas importantes para el día de hoy, que están en las Sagradas Escrituras, está en el mismo libro de San Juan, en el capítulo 5 y el versículo 39, que dice así, hablando el mismo Señor, el mismo Salvador, dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados hermanos, los hombres han hablado, algunos hombres en la historia han hablado cosas muy importantes de la Biblia. Otros han hablado mal. Pero grandes hombres de pensamientos han hablado cosas muy buenas de la Biblia. Hermanos, la Biblia, el Señor nos dio ese regalo. Y la Biblia realmente es un resumen compacto de lo que es la grandeza y el amor de Dios, la bondad de Dios hacia nosotros. La Biblia es un resumen, hermano. Es una compilación de lo que es la esencia del Señor. Imagínense, porque si tenía que haber un libro que hablara del Señor, no iba a caber ni siquiera en el mundo. Por eso aquel hermoso himno que dice: si todo hombre fuera un escritor y el mar fuera tinta y cada hoja un pincel, dice que no bastaría para escribir sobre Dios, sobre su Salvador. Entonces, la Biblia en sí es un resumen que tenemos a nuestro alcance, un gran resumen. Y en ese resumen tenemos hallado lo que necesitamos concerniente a nuestra salvación. Y si tratamos de resumir en pensamiento, si tratamos de resumir ahora la Biblia, podríamos resumir aún la Biblia en una esencia. ¿Cuál es esa esencia en que podríamos resumir integralmente las Escrituras? Ese resumen serían los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el resumen compacto de lo que son las Santas Escrituras. Hay hombres en el mundo, hombres de Dios, que han leído la Biblia o oído escuchar de hombres como Spurgeon y otros hombres que han leído la Biblia muchas veces. Y eso está bien, debemos leer la Biblia, toda la Biblia, porque el Señor dijo que ellas son, como leí, ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Quiero citar algunas palabras de algunos hombres importantes en la historia, como Abraham Lincoln, aquel gran presidente, tal vez el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, un hombre de principios. Difícil encontrar un presidente hoy de Estados Unidos con principios como lo tenía hombres como Abraham Lincoln. Él decía: al ocuparme en la lectura bíblica, uso mi tiempo muy bien.
Acepte usted todo lo que pueda entender de este libro por medio de su razón y después tome el resto por fe. Haciendo esto será mejor hombre mientras viva y al llegar la hora de su muerte. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre, decía Abraham Lincoln. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Y algunos hombres importantes, otro de los hombres importantes de Dios, Livingstone, decía, todo lo que soy lo debo a Jesucristo, que se me ha revelado en su libro divino. Charles Spurgeon, de quien les hablaba ahorita, decía, cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Imagínense, semejante pensamiento. Muy bonito. Otro de los hombres que habló de la Biblia, Charles Dickens, decía, la Biblia es el mejor libro que ha existido y existirá en este mundo. George Washington dijo una frase célebre, el primer presidente de los Estados Unidos. Dice, es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia la tenemos al alcance y sabemos muy bien lo que costó que ese libro llegara hasta nuestros días. La sangre que fue derramada por causa de que ese libro siguiera hasta nuestros días. Y en su providencia divina el Señor las ha mantenido hasta nosotros hoy. Hay muchas casas que hay hasta más de una Biblia, hasta más de 2 Biblias. Pero esa Biblia hay que leerla, porque esa es nuestra única salvaguardia. En la Biblia hay versículos que se aconsejan que deben ser leídos frecuentemente, diariamente. Génesis 1, Génesis 2. El Salmo 19 se debería leer todos los días, con frecuencia. El Salmo 119 y el versículo 130. Todos ellos poderosos. Toda la escritura es poderosa, pero esos versículos tienen unas conexiones vitales que nos fortalecen. El capítulo 53 de Isaías, del libro de Isaías, se debiera leer con frecuencia. Lo mismo está en Primera de Corintios 13, donde habla sobre el amor. Se debería leer todos los días. El amor. Muchos versículos en la Biblia que se deberían leer. Lo mismo que el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Constantemente hay que sacarle el tiempo para leer esos importantes versículos que nos da la Biblia. Porque la Biblia es la única salvaguardia que vamos a tener y que nos va a auxiliar si atesoramos sus verdades en nuestro corazón, la única que nos va a ayudar en el tiempo de la prueba que se nos avecina. ¿Ya? Por eso el Señor nos ha dicho, escudriñad diligentemente las Escrituras, nuestra única salvaguardia que vamos a tener en contra de la palabra humana, de la filosofía humana, de la teología humana que tanto ha invadido este mundo con sus conceptos. La teología fue la que se oponía al evangelio de Noé, al mensaje de Noé, del pregonero de justicia. La filosofía humana era la que se oponía a Elías,
la filosofía de los Baales, que esa filosofía hoy es peor que aquella, nos ha dicho el Señor. Es peor, la filosofía de los Baales de hoy es peor. ¿Y qué diremos de la filosofía en los tiempos de Jesús? ¿Cómo atacaron a Jesús con su filosofía los falsos maestros? Hoy es peor esa filosofía, porque el Señor nos lo ha dicho claramente en su palabra. ¿Y cómo es hoy? Si estudiamos las Escrituras, ninguna filosofía vendrá a nosotros a embotarnos, ni a engañarnos con sus sutilezas. Las sutilezas de la educación de este mundo, casi imperceptibles, pero no debe ser imperceptible para el que escudriña las Escrituras. El que escudriña las Escrituras se da cuenta inmediatamente del engaño, del error. Bueno, mis amados, hasta ahí dejo hoy la cita del día. No se olviden de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor los guarde y que tengan un excelente día.